Desde el principio he entendido que este equipamiento cultural, que la ciudad supo dotarse en este mercado de antiguos mayoristas rehabilitados con acierto, rehabilitación de que contamos con la colaboración, es justo recordarlo, de Caja, pues hemos sabido en estos años en una gestión imaginativa desde el ámbito de una empresa privada que los franceses habían creado y que ganó el concurso, hemos sabido situarlo en un puesto muy relevante y ha dado una visibilidad al mundo de la cultura a nuestra ciudad realmente no previsible, no esperable con anterioridad. Es algo para contarlo y para contarlo de una manera tan hermosa como es organizando una exposición con unas obras bien escogidas que llenan las salas del Centro de Arte Contemporáneo y que van a permitir a muchos recordar, bucear en nuestra memoria individual y colectiva de la ciudad y ver ese recorrido que el Museo de Arte Contemporáneo Málaga ha hecho en estos 10 años. Pensamos que lo que podíamos hacer era realizar exposiciones individuales con 3 objetivos primordiales. Por una parte, atender a los grandes artistas internacionales que estaban generando en el final del siglo pasado y en los orígenes de este capacidad de influencia en el mundo del arte. O sea, que estaban siendo referentes mundiales de lo que era el arte contemporáneo. La segunda intención era ocuparnos de los artistas que tenían una posición realmente notable en el circuito internacional, pero que trabajaban básicamente sobre aspectos temáticos de una forma recurrente y sistematizada que a nosotros nos preocupaban también. Y por tanto, si nos preocupaba el asunto del concepto de la frontera, pues nosotros hemos buscado artistas que trabajaban sobre el aspecto de la frontera. Y así tuvimos algunos utilizando obra que ya tenían producida y otros invitándoles a producir obras específicas. Si estuvieron las exposiciones, yo que sé, de Lawrence Weiner, la de Jason Rhodes, nosotros buscamos artistas en los que su obra fuese realmente autobiográfica y que de alguna manera ese tipo de aspectos estaba tocada. Por tanto, entró Barceló y entró artistas como Tracy. Y buscamos artistas que trabajasen en un conjunto de artistas que tuvieran una serie de referencias casi geográficas, porque había surgido un grupo de artistas en un entorno muy pequeño con unas características muy singulares. Y trabajamos, por tanto, a los artistas de la costa oeste de Estados Unidos, y por eso vinieron Cara Walker, Jason Ross, Raymond Pettibon o Paul McCarthy, en un espacio de tiempo bastante concentrado. O, por ejemplo, los llamados de la Young British Generation, y por tanto trajimos junto a la Tracy Emin que he dicho antes, pues a Rachel Wainwright, a Ian Gillick o a James Simpson, entre otros, o los Chapman, por ejemplo. Entonces hemos ido como cerrando capítulos de núcleos de artistas que han trabajado singularmente en un espacio concreto. O, por ejemplo, un aspecto al que le hemos dedicado muchísima atención, a la pintura alemana actual. Matthias Beiser, Neo Raab, Daniel Richter, Jonathan Monk, John Bock o, por ejemplo, Thaler. Serían artistas que estarían en ese escenario de las nuevas líneas de la pintura alemana. Esto nos abría las puertas al tercer y último bloque que ha sido atención recurrente para nosotros, que ha sido los artistas de proximidad. Lejos de algunos tópicos, porque esta también es una ciudad de confirmar las leyendas a través de Twitter, ¿no? Pues lejos de esos tópicos, en estos años, en 10 años, 232 artistas de proximidad han participado en exposiciones colectivas en el CAC Málaga y a 24 artistas del entorno de Málaga se les han hecho exposiciones individuales o proyectos individuales. ¿Cuáles han sido los principios y los objetivos que se ha marcado desde el principio el CAC Málaga? Bueno, pues básicamente los objetivos han tenido como atención al vecino de Málaga. Nosotros no hemos hecho un centro de arte pensando en los colegas del arte, eso es un tipo de programa muy habitual en el mundo del arte, especialmente en España, que las programaciones se hacen únicamente para el vanaglorio del sector y de la gente arte.
hemos tenido una clara vocación desde el principio de trabajar para la comunidad malagueña. Y en ese sentido, yo creo que los malagueños, los grupos sociales, cualquier tipo de grupos pedagógicos, entendieron muy rápidamente que las puertas del CAC estaban abiertas para ellos. Y hoy en día es muy habitual que cuando una cofradía quiere presentar el cartel de ese año, nos llamen a nosotros por si pueden utilizar el salón de actos, cuando quizás no sería el escenario de un territorio de arte contemporáneo para hacer ese tipo de actividad. Pero todos ellos saben que aquí las puertas están abiertas para el vecino de proximidad. Y eso no quiere decir que nosotros rechacemos otro tipo de sinergias. No, estamos encantados. Estamos encantados de que esto contribuya a la imagen de la ciudad, a hacer ciudad, a que cuando una empresa busca un lugar donde instalarse, entienda de que en esta ciudad hay una sensibilidad por la creatividad y por el arte contemporáneo, y eso en algunos casos puede marcar la diferencia con otras ciudades. Recuerdo una frase que fue, creo que titular, por eso la recuerdo, porque fue titular a 5 columnas en uno de los periódicos de la ciudad, de Christine Picasso, cuando se hicieron los 5 años del Museo Picasso. Y Christine dijo: a los malagueños les interesa el Museo Picasso hasta la puerta. Pues yo diría, después de 10 años, que a los malagueños les interesa el Centro de Arte Contemporáneo hasta las tripas.